Buenas noches, mi nombre es María Angelina Martínez Segura y soy aspirante a la licenciatura en Seguridad Pública y les voy a presentar el informe final. El tema que yo escogí para trabajar es derechos humanos. Pero primero que nada, ¿qué son los derechos humanos? Bueno, los derechos humanos son el conjunto de prerrogativas inherentes a la naturaleza de la persona. Todos gozamos de derechos humanos sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen étnico, color, religión, lengua o cualquier otra condición. Hoy en día, el tema de los derechos humanos en México se ha vuelto de suma importancia, ya que se dice que el país está en crisis en este ámbito. Todas las autoridades en el ámbito en el que ellos estén, o las competencias que ellos tengan, tienen la obligación de promover, de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos consignados en favor del individuo. ¿Cuáles son los objetivos de este informe o cuáles fueron los objetivos de esta investigación? El primero es determinar cuál es el proceso que debe de llevar a cabo un inculpado para que su caso lo tome derechos humanos. Analizar los casos en los que los derechos humanos han hecho recomendaciones e investigar qué tanta importancia se le da a las recomendaciones que emiten los derechos humanos. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, o la CNDH, se formó el 28 de enero de 1992. Esta comisión fue creada para que se cuiden los derechos de las personas. Es un órgano que, aunque es creado por el Estado, se le dio el poder de ser una agencia descentralizada, pero con personalidad jurídica o propia. ¿Cuál es el proceso de la CNDH? Bueno, es una institución integral, ya que ellos reciben la queja, investigan las causas de la violación de los derechos, formulan recomendaciones públicas sobre la denuncia y la queja con la autoridad competente. Ellos procuran la conciliación entre los quejosos y tienen el carácter de impulsar la observancia de los derechos humanos en México y tiene programas de prevención del delito. Ahora, la CNDH es el organismo que defiende los derechos en el país. Para que se pueda presentar una queja ante ellos hay que llevar a cabo un proceso. Y una vez que se pone la queja ante los derechos humanos, ellos como comisión tienen que analizar si se puede atender esta queja o no se puede atender la queja. ¿Cuándo ellos son competentes para atender la queja? Bueno, ellos son competentes cuando los derechos humanos del individuo son violados por parte de alguna de nuestras autoridades. Ahí es cuando ellos pueden empezar el proceso y pueden tomar en sus manos el caso, lo analizan y entonces juntan las pruebas necesarias para poder crear todo este caso y así presentarlo y poder hacer alguna recomendación. ¿Cómo se presenta la queja en la CNDH? Bueno, primero, esta queja tiene que ser presentada por escrito en las instalaciones de la Comisión Nacional o se puede enviar por correo o por fax, pero tiene que estar firmada o si la persona no sabe escribir, puede presentar la huella del interesado. La CNDH no admite comunicaciones anónimas, siempre se tiene que presentar la persona que fue violentada por las autoridades. Esta queja tiene que contener los datos mínimos de identificación como son el nombre, los apellidos, el domicilio y de ser posible un número telefónico en el que ellos se puedan comunicar con la persona a la cual ha sido violentada en sus derechos fundamentales. ¿Quién puede presentar esta queja? Bueno, esta queja la puede presentar cualquier persona dentro del territorio nacional mexicano o extranjero. Los resultados de esta investigación, ¿cuáles fueron? Bueno, con esta investigación se trató de responder algunas preguntas importantes que se plantearon al inicio de la investigación. Por ejemplo, ¿cuáles fueron las preguntas? ¿Cuál es el proceso que sigue la CNDH o la CEDH
para llevar a cabo una recomendación o en cuáles casos se involucran ellos como comisión y si realmente las recomendaciones que ellos dan se llevan a cabo y si se da seguimiento a estos casos para que se cumplan. Bueno, para poder tener una información clara, oportuna, pero sobre todo fidedigna, solo se tomó en cuenta investigaciones serias de publicaciones reconocidas. También se hizo una entrevista a un experto en este tema, que es el licenciado Geus Paul Ibarra Collazo. Él es un licenciado en comunicación que tiene muchos estudios sobre derechos humanos, una maestría, tiene diplomado y aparte él es el presidente de una asociación que se llama Red de Diversificadores, que se encargan de defender los derechos humanos de los individuos. Por otro lado, pues también se aplicó una encuesta, donde se hicieron pues preguntas relevantes sobre los derechos humanos para poder sacar algunas estadísticas importantes. Bueno, una de las preguntas que se les hizo a los encuestados fue: ¿conoce sus derechos humanos? Como ustedes se pueden dar cuenta, el 80% de los encuestados dijeron que sí los conocen, Conocen varios, no los conocen todos, el 10% los conoce todos y un 10% no conoce ninguno de sus derechos. Realmente la situación pareciera no ser tan alarmante, ya que el 80% de los encuestados pues sí conoce sus derechos, pero ese 20% donde conoce varios o no conoce ninguno, pues muchas veces es el sector en el que son más violentados sus derechos, pero como no tienen esa información, no saben a dónde acudir o cómo es que lo tienen que hacer, pues lo dejan de lado y ya no hacen una denuncia. Entonces pues su queja nunca llega a las instancias que debe de llegar, en este caso a la comisión, y por lo tanto no se sigue su caso y no hay ninguna respuesta. Otra pregunta es, ¿considera usted que sus derechos humanos han sido violados? Bueno, esta sí es una situación un poco más preocupante, ya que el 50% de los encuestados tienen la idea de que tal vez sus derechos se han visto vulnerados, un 40% no ha tenido ningún problema de violación de derechos y solo un 10% de los encuestados han sido violentados en sus derechos. Otra pregunta importante fue: ¿cuál de los siguientes derechos considera usted que es más violado en el país? El derecho a... Aquí se dieron varias opciones, como el derecho a la justicia, a la integridad personal, a la libertad y a la igualdad. El 60% de los encuestados consideran que el derecho que más se violenta en México es el derecho a la justicia. Está seguido con un 10% por la igualdad, un 10% de integridad personal y un 10% a la libertad. Realmente esta pregunta es muy importante, ya que pues México está pasando por un proceso muy difícil, está siendo noticia por todo esto que está pasando, porque se violan los derechos humanos de las personas. O sea, no hay justicia. Hay en las cárceles muchas personas que están presas sin haber cometido el delito, y las autoridades son las primeras en acusarlos de haberlo cometido. Entonces ahí se violan los derechos de esta persona, pero como no tienen la información, como ya lo había mencionado antes, pues es muy difícil que su caso pueda ser tomado por derechos humanos. Otra pregunta importante fue: ¿cree usted que las autoridades mexicanas tomen medidas para proteger los derechos humanos? Bueno, y aquí está la respuesta a lo que les venía mencionando. El 90% de los encuestados tienen la percepción de que las autoridades no hacen nada para proteger sus derechos, y un 10% piensa que tal vez en algún caso lo hacen, pero un 90%
cree que no, que las autoridades no están haciendo nada por defender los derechos cuando ellas son las que están obligadas a velar por los derechos de todos los ciudadanos. Ahora, la entrevista que se le hizo al licenciado Geus, se le hicieron algunas preguntas para que nos arrojara datos pues muy interesantes. Por ejemplo, una de las preguntas fue: ¿todos los ciudadanos tenemos derecho a tener derechos humanos? Él dijo que todas las personas, incluso que no sean ciudadanos, tienen derechos humanos. Quienes hayan estado en conflicto con la ley son derechos fundamentales que todas las personas tenemos desde que nacemos. Incluso los delincuentes, violadores o asesinos. Su respuesta fue contundente al decir que todos tenemos derechos humanos. Ellos que han tenido problemas con las autoridades, con la ley, incluso ellos los tienen. Otra pregunta es: ¿cuál es su opinión personal sobre la defensa que se le da a los presos? Esta pregunta se me hizo muy interesante porque él piensa que la atención que la comisión da a los presos es fundamental, ya que el sistema penitenciario que tenemos en este país es uno de los sistemas más violatorios a los derechos humanos. En el caso específico del tema que es el debido proceso, las prácticas de tortura, lo que también tiene que ver con la privación de la libertad en algunos casos, condiciones de salud digna y otros casos. Sinceramente, de todas las recomendaciones que emite la CNDH o la CEDH, que es la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en San Luis Potosí, que es donde se hizo la investigación, ¿qué porcentaje cree él que se lleven a cabo? Él cree que del 100% de las recomendaciones que da la Comisión de los Derechos Humanos, por lo menos un 60% son los que se implementan. Hay recomendaciones que solo son de algunos puntos, algunas orientaciones que da la comisión, ya sea estatal o nacional, como lo mencionaba. Y bueno, para que la institución mejore sus prácticas, ya que no es coercitiva ni tiene ninguna jurisdicción real en la implementación. Esto quiere decir que la comisión puede dar sus recomendaciones, pero realmente ellos no tienen como la facultad de obligar a la empresa o a la ley a que se lleven a cabo, porque como lo mencioné en un principio, es una agencia descentralizada, tiene el poder de dar las recomendaciones, de tener ingreso al caso y a la información, pero cuando ellos dan su recomendación no pueden obligar a que se lleve la recomendación. Lo que sí hacen es darle seguimiento para que debido a proceso se lleve a cabo y se cumpla, y así se puedan defender los derechos de la persona violentada. Las conclusiones pues de mi investigación es que pues realmente para que se pueda hacer un informe más detallado sí se necesita hacer una investigación más extensa sobre las recomendaciones que emite la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y darle como un seguimiento muy de cerca a alguna de las recomendaciones y ver si realmente se cumple. Ver como de cerca cuál es el proceso que se lleva a cabo y cuál es los pasos, paso por paso, ir pues haciendo el trabajo, investigando y pues tener nosotros muy claro qué es lo que se tiene que hacer. Parte de los objetivos de esta investigación pues sí se cumplieron, porque se puede dar a conocer cuál es la información relevante, como algunos conceptos que debemos conocer para poder protegernos de algún abuso por parte de las autoridades. Bien dicen pues que si tenemos información tenemos poder. Por otro lado,
es posible que se encuentren algunos obstáculos por hacer una investigación muy detallada.